Cordial salud para todos estudiantes, mi nombre es Fabián y este es mi canal. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el lenguaje algebraico. ¿Qué es? Consta de letras del alfabeto o algunas vocales. La función de este es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las diferentes operaciones, como es la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, bueno, las diferentes operaciones. Son, por ejemplo, si vamos a encontrar, nos dicen un número desconocido. En el lenguaje algebraico, ¿qué vamos a decir? Vamos a representarlos con una letra. En este caso, por ejemplo, un número desconocido es la A. Colocamos la A. En general siempre son letras del alfabeto o vocales minúsculas, ¿sí? La A. Entonces la A se convierte en un número desconocido, ¿sí? En un número cualquiera. La A simboliza cualquier número y puede tomar cualquier valor que nosotros queramos. ¿Listo? Así vamos a representar los números en el lenguaje algebraico. Número cualquiera. Ya habíamos dicho que puede ser la A. Es un valor desconocido, ¿sí? No conocemos las letras del alfabeto, o la B, o la X, o la Y, el que usted quieran colocar como número, como en la letra, queda bien, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos un número cualquiera. Ahora nos dicen, en lenguaje algebraico, la suma de dos números, pero si no conocemos esos números, siempre en el lenguaje algebraico es porque no conocemos esos números, ¿sí? Entonces vamos a trasladarnos a las operaciones matemáticas, la suma de dos números. Entonces la suma de dos números, por ejemplo, es 3 más 8. Esto es 11. Esto se llama como sumandos. Esto se llama una suma, ¿cierto? O sea, la suma de los números, ¿cómo la podemos decir? A más B, ¿cierto? Los trasladamos aquí. O X más Y. Aquí tengo la suma de los números en lenguaje algebraico. Ahora vamos a trasladarnos a decir la diferencia de los números. Entonces otra vez pasamos a las operaciones matemáticas. Entonces 8 menos 4 nos da 4. Este se llama minuendo. Este se llama sustraendo. Y este se llama como diferencia. Listo, esta es una operación, una resta. Entonces, como nos dice, las diferencias de los números, ¿a qué se refiere? A una resta, ¿cierto? Entonces trasladamos esto al lenguaje algebraico. Quiere decir la diferencia de dos números. ¿Dos números cuáles son? Un número es A, B, C. Entonces la diferencia sería A menos B. O M menos N. Esa sería la diferencia de dos números. Ahora si nos dicen el producto de dos números, representarlos en lenguaje algebraico, el producto, vamos a trasladarnos otra vez a las operaciones matemáticas. Aquí esto es una multiplicación. 8 por 6, 6 por 8, 48, ¿sí? Entonces esto es una multiplicación, ¿sí? Lo podemos en bachillerato ya. No utilizamos la X, sino utilizamos el puntico para la operación, para la multiplicación. 8 por 6, 48. Estos dos se llaman factores. Y el resultado de la multiplicación se llama producto. Entonces, si nos dicen el producto, ya sabemos que es una multiplicación. Entonces vamos a trasladar
esta multiplicación al lenguaje algebraico en letras. Un número cualquiera entonces sería A por B, ¿sí? O X por Y. Ahora nos dicen el cociente de dos números. Vamos a trasladarnos a las operaciones matemáticas. En la división, 15 dividido entre 4. Vamos a esta división. 15 entre 4 están 3 veces, porque 4 por 3, 12. A 15 me da 3. Aquí hicimos una división normal, ¿sí? De una cifra. Entonces, el 15 se llama dividendo. Este se llama divisor, el que se da a dividir. Lo que me sobra es el residuo. Y mi resultado se llama cociente o razón. Aquí puede decir hallar el cociente o razón de dos números. Cociente o razón es lo mismo. Entonces, si nos dicen busque el lenguaje algebraico del cociente o razón de dos números, ya sabemos que quiere decir a una división. Aquí y nos trasladamos, la pasamos al lenguaje algebraico. Puede ser A dividido entre B, o lo podemos representar X dividido entre Y, las letras que usted quiera. ¿Listo? Aquí vamos a ver el doble de un número. ¿Yo qué tengo que hacer para ver el doble de un número? Por ejemplo, el doble de 2. El doble de 2 es 4. ¿Sí? Entonces lo multiplico. 2 por 2, 4. El doble de 3. El doble de 3 es 6. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6. Así, entonces, un número, el doble. Este es el doble. ¿Y el número cuál es? El número desconocido, pues es X. Entonces aquí decimos que el doble de un número es multiplicarlo por el 2, ¿sí? O 2 por A, multiplicando. Esto quiere decir el doble de un número. El triple, ya sabemos que es el doble, pues el triple son 3 veces. Simplemente, ¿qué hago? Coloco el 3 y el número. El 3 y el número que ustedes quieran, ¿sí? Ya sabe, esto es un número. El triple de un número, el doble de un número. La mitad de un número. ¿Qué hacemos para saber cuál es la mitad de un número? Ejemplo, entonces yo tengo el número 10. Para sacarla a la mitad, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo, ¿cierto? Dividirlo en 2. ¿Ya qué haría? La mitad de un número de 10 quedaría 5. ¿Y cuál es el número? La mitad. Entonces, el número. Este es el número X. Y lo divido en 2, ¿sí? Siempre. El número, la mitad de un número. Entonces, A dividido en 2. Así se puede escribir. De alguna, porque es una división, ¿cierto? La mitad. Pues voy a dividir. El cubo. El cubo de un número. Por ejemplo, siempre trasladémonos siempre a las operaciones matemáticas. El cubo. Por ejemplo, este es el cubo del 6 elevado al cubo. Y aquí, el cubo de un número. Entonces, este es el número A. A quiere decir el cubo de un número, ¿cierto? O el cubo de un número. Lo podemos escribir como queramos. La tercera parte. La tercera parte de un número. ¿Qué quiere decir? Que ese número voy a sacarle la tercera parte. O sea, es una división. Voy a dividirlo entre 3. ¿Sí? Por ejemplo, A entre 3. La tercera parte de un número. ¿Sí? Le quiero sacar la tercera parte de 3, pues lo divido entre 3, ¿sí? Simplemente es una división, la tercera parte. O B dividido entre 3. La tercera parte de un número. Ahora, el cuadrado de un número.
nos trasladamos otra vez a las operaciones matemáticas. El cuadrado número, lo puedo escribir así, ¿cierto? Este número está elevado al cuadrado. Y ahora, ¿cómo lo escribo en lenguaje algebraico? El número y el cuadrado. El número y el cuadrado de un número. Usted puede escribir cualquier letra y colocarle al cuadrado. El doble de la suma de dos números. Entonces, el doble de la suma de dos números. El doble, ¿qué hemos dicho que es el doble? El doble es el 2, ¿cierto? El doble. Primero, el doble. Ahora, de la suma de dos números. Entonces, ¿cómo hacemos la suma de dos números? Es A más B. Un número es A. El doble de la suma de dos números, ¿sí? Listo. Ahora el triple. El triple sabemos que es 3 veces el triple, 3, de la suma de dos números. La suma de dos números. Entonces sería A más B. Y lo pasamos aquí. El triple de la suma. La suma A más B. ¿Por qué le coloco el paréntesis? Porque es para multiplicación, ¿cierto? El triple, ¿qué quiere decir? 3. La diferencia, ya sabemos que la diferencia es una resta de la diferencia. O sea, aquí X menos Y, ¿sí? La diferencia de los números. Entonces, el triple de la diferencia X menos Y. Aquí el triple le da diferencia de dos números. Siguiente, la suma de cuatro números. La suma. Sumamos cuatro números desconocidos. Entonces, 4 letras del alfabeto. A más B más C más X puede ser. Las letras que usted quiera. Entonces aquí dice la suma de 4 números. Un número. Entonces un número aumentado. ¿Qué quiere decir aumentado? Que tengo que sumarle, ¿sí? Aumentado en 2. Entonces sería un número, por ejemplo, X aumentado en 2, ¿sí? Un número aumentado porque tengo que sumarle, ¿sí? Ahora, un número A disminuido, entonces hacia atrás tengo que restarle. Un número A disminuido, que quiere decir una resta en 5. Entonces leemos un número disminuido en 5. Bueno, seguimos ahora con el doble del producto de números. Entonces, ¿qué quiere decir el doble? 2 veces, ¿cierto? Y el producto nos trasladamos a las operaciones matemáticas, es una multiplicación. El producto de números X por Y. Entonces, ¿cómo lo pasamos aquí? El doble del producto de dos números, o sea, X por Y. El doble del producto de dos números. Ahora, el triple del cociente. ¿Esto qué quiere decir? El cociente de dos números. Es una división, ¿cierto? El cociente. Entonces, colocamos A dividido entre B. Dividido entre B, sí. Y lo pasamos aquí. El triple del cociente. Entonces, A sobre B. O puede ser X sobre Y. Listo. El cuadrado. ¿Qué es el cuadrado de un número? El cuadrado, por ejemplo, de 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces el cuadrado, esto es una potencia. La suma de dos números. Aquí, X más Y. El cuadrado de la suma. O sea, esto es la potencia.
el cuadrado. Primero x más y el cuadrado, ¿sí? Porque es el cuadrado número. El cuadrado número, pero aquí dice el cuadrado de la suma de dos números. ¿Listo? Ahora, 4 veces un número. 4 veces un número. Entonces simplemente es 4 veces este número. ¿Listo? Así de fácil es el lenguaje algebraico. Bueno, muchas gracias.